Con el gusto de saludarlos, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles que también nos pueden seguir a través de nuestra página web www.rtq.mx o si lo prefieren verlo grabado más adelante en mi página de internet en mi página de YouTube, Andrés Mares. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre la fe. Gran tema el de hoy. Lo hemos intitulado El Sendero de la Fe. Y vaya que si hace falta hoy en día robustecer nuestra fe. Una etapa que estamos viviendo de muchas malas noticias, crisis, conflictos, cambios, incertidumbre. Pareciera ser que en diversos sentidos la especie humana se encuentra en una forma de retroceso respecto a su racionalidad, porque los índices de violencia, de barbarie, no solo en nuestro país, en todo el mundo, se están incrementando de una manera lamentable. Si a eso le agregamos cada vez más episodios de desquiciamiento emocional en muchas personas, en fin, tampoco voy a hacer un listado de todo lo que, al menos en apariencia, está mal hoy en día. Todos sabemos bien lo que está mal o lo que está funcionando de manera indebida. Y por eso el tema de la fe se vuelve un tema relevante, si no es que urgente, hoy por hoy. Y comencemos por considerar qué es la fe, porque se suele asociar o se le suele dar una connotación meramente religiosa, que por supuesto que la tiene, pero no se limita a eso, se extiende o el alcance de la fe es muchísimo mayor. Se puede hablar de fe en la humanidad, se puede hablar de fe en uno mismo, se puede hablar de fe en la vida y por supuesto de fe en Dios. Pero como sea, hay que tener fe. Hace 8 días hablábamos de la intención. Bueno, la fe hace posible que mantengamos intenciones elevadas a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, podríamos definirla de manera simple como la certeza que experimentamos aún ante la falta de evidencias. Una certeza interior. Una certeza interior frente a lo que no se ve, frente a lo que no se constata con los sentidos, como lo es el futuro. El futuro por sí mismo requiere de continuos actos de fe. ¿Por qué? Pues porque el futuro es algo que no puedo ver, no puedo anticipar, puedo imaginar. Puedo crear o recrear con mi mente. Pero no puedo medir, no puedo calcular. Bueno, sí puedo calcularlo, pero no con una certeza completa. Me puedo equivocar. De hecho, solemos equivocarnos. Entonces, la fe es fundamental para hacer frente a la realidad tanto de un futuro incierto como de un presente que pudiera estársenos mostrando como amenazante. Como sea sin fe, no podremos salir adelante, justamente por ambas características. La fe, decimos entonces, es una certidumbre interior, sin pruebas, sin evidencias,
Porque, a ver, lo que se puede evidenciar, pues no requiere de la fe, solo requiere de la aceptación, producto de una observación atenta. Yo no tengo que tener fe para la ley de la gravedad, por ejemplo. Pues no, pues es evidente que se cumple, que las cosas caen por su propio peso, atraídas por la Tierra. Eso es evidente, no se tiene que tener fe en la ley de la gravedad. Pero, por ejemplo, sí se tiene que tener fe en la ley de la atracción. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción no la puedo constatar, como sí puedo constatar la ley de la gravedad. Y tal vez la ley de la atracción esté en el mismo nivel de relevancia que la ley de la gravedad. Sí, nada más que ahí está el problema. Una sí la puedo constatar con los sentidos, la otra no. Entonces, para la otra, para la ley de la atracción, necesito fe. Para la ley de la gravedad, no. Solo aceptación. Ok, interesante. Pero tampoco podemos aspirar que nuestra vida prospere nada más con la ley de la gravedad. Necesitamos recurrir a la ley de la atracción. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, la fe es fundamental en la vida de cualquier persona. Una persona sin fe está en serios problemas. En algo tiene que creer, o en alguien. Porque si no, lo único que se me ocurre que se puede dar como consecuencia es un estado de desesperación. Una persona sin fe llega a desesperarse. ¿Y qué se puede esperar o a qué se puede aspirar desde un estado de desesperación? Pues a nada bueno. Entonces la fe ha de comenzar, en primer término, en uno mismo y por uno mismo. Tengo que tener fe en mí. Tengo que tener esa certeza interior de que puedo salir adelante. Esa certeza interior de que tiene sentido, lo que decíamos en el programa anterior, tener la intención de sacar adelante ciertas cosas o de hacer realidad ciertas cosas. Tengo que tener fe en mí, esa certeza de que lo puedo lograr y de que lo voy a lograr si persevero, porque esa es una clave esencial que vamos a reflexionar el día de hoy como ingrediente de la fe, la perseverancia. Sin perseverancia no hay fe. Por eso hay personas que se frustran con facilidad cuando pretenden actos de fe, porque no perseveran en la actitud, en la disposición o en la petición. Quisieran el resultado inmediato. La fe no es magia. Al menos no es una magia que resulte de manera inmediata. La fe es un proceso. Y como todo proceso, pues tiene que completar por etapas, por pasos. Y por eso es muy importante el ingrediente de la paciencia. Una persona que no sea paciente difícilmente va a poder albergar la fe en su persona, en su vida. Y ahí estamos frente a un problemón, estarán de acuerdo conmigo, porque cuánta impaciencia reina en nuestros días. Mucha. Muchísima. Las personas nos irritamos cuando no obtenemos resultados inmediatos porque la era digital nos ha hecho, por un lado, intolerantes a la frustración y por otro lado, muy acelerados. Porque claro, si se trata de información, basta con que tome un dispositivo, mi celular o una tablet, y con unas cuantas pulsaciones en la pantalla ya tengo acceso
a esa información o tengo acceso a algún tipo de entretenimiento. Y quisiéramos que así fueran nuestras vidas, todo, la salud, las relaciones, la riqueza, pero no. Ahí se requiere de completar procesos que van a exigir fe, ni modo, así es, nos guste o no. Entonces, cuando una persona dice, no, yo no tengo fe, bueno, pues se estará refiriendo a algún aspecto de la vida, a Dios, a sí mismo, a los demás, a la vida, pero es imposible que no tenga, que carezcamos de fe en todo, porque insisto, entonces el resultado sería la desesperación. Como sea, la fe, en un cierto nivel, es algo que creamos nosotros, desde la humildad. Y a partir de cierto nivel, es algo que Dios nos otorga, que nos infunde, pero que no va a ser hasta que no completemos el nivel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso hemos llamado a esta reflexión el sendero de la fe, porque estamos haciendo metafóricamente referencia a un camino que hay que recorrer para lograr desarrollar nuestra propia fe. Y justamente hoy vamos a describir y vamos a hablar de ese camino, en qué consiste y cómo recorrerlo, para que finalmente podamos robustecer esa fe que nos haga dignos de una fe en un nivel superior, una fe que nos sea infundida por Dios mismo. Entonces, ¿dónde comienza el sendero de la fe? Bueno, comienza en la humildad, sin lugar a dudas. En la humildad frente al misterio. Es decir, tenemos que comenzar por reconocer que no lo podemos entender todo, que no lo podemos saber todo, y que tampoco necesitamos saberlo todo ni entenderlo todo para poder emprender algo en nuestras vidas. Nuestra vida está mucho más plagada de misterio que de lógica. Nuestra vida misma es un misterio, en su origen, en su realidad existencial y en su fin. Entonces, justamente por eso tiene más sentido la fe que la mera racionalidad. Yo no digo que la racionalidad no tenga sentido, ojo. Pero sí se me hace absurdo que se pretenda usar la racionalidad como un recurso para considerar cualquier tipo de situación. Eso sí es absurdo. O para enfrentar cualquier tipo de situación. Pues no, la razón está compuesta de fórmulas limitadas, de modelos limitados. La razón no nos resuelve todo, mucho menos nos explica todo. Por eso la fe es fundamental para avanzar en la vida. La fe, otra manera de plantearla es dar algo por hecho. Por ejemplo, yo tengo fe en que cuando me subo a un avión, tengo fe en que el piloto sabe cómo manejarlo, tengo fe en que el clima va a permitir el vuelo, tengo fe en que las condiciones de la máquina estén bien, porque es imposible que lo pueda comprobar por mí mismo todo. Entonces la fe también tiene un contexto de practicidad en nuestras vidas. Yo hago actos de fe al ir a un restaurante, no vayamos más lejos, al visitar a un doctor. Si yo tengo fe en que en el restaurante pues, los alimentos se están preparando con un nivel mínimo de higiene y que son alimentos con un mínimo nivel de calidad. No estoy metiéndome a la cocina para corroborarlo por mí mismo.
O si voy a ver al doctor, pues no le estoy pidiendo que me enseñe todos sus exámenes aprobados de la carrera para cerciorarme de que realmente sabe de lo que está hablando. No, perdón. No, la fe evita que yo tenga que corroborarlo todo. Además es imposible. No puedo comprobarlo todo. Entonces, en cierto sentido, la fe facilita la vida ordinaria. No creamos que se trata de un recurso solo para situaciones extraordinarias. No. Gracias a esos continuos actos de fe que yo hago día con día, yo tengo fe en que mi corazón seguirá latiendo. No sé cómo es que late. Ni siquiera sé de qué depende que lata. Pero tengo fe en que va a seguir latiendo. Imagínense el infierno de vida, vuelvo al tema de la desesperación, de una persona que no tuviera fe en que su corazón va a seguir latiendo. Y hay personas que viven abrumadas porque por falta de fe justamente se atormentan y ni qué decir de que dejan de procurar ciertas cosas. Esa es la relevancia de la fe. La fe no solo mueve montañas, como diría Jesús, sino que además hace posible el movimiento en nuestras vidas ordinarias. Entonces la fe comienza con la humildad. Una humildad que se refleja en, pues yo no entiendo la mayor parte de lo que es la vida, de lo que es la existencia. La doy por hecha y así es. Y ese darlo por hecho me mueve a la confianza. Y eso lo voy trasladando en planos ascendentes a otros temas más desafiantes. Ya hablo, por ejemplo, de tener fe en que me voy a curar de un padecimiento si además sigo el tratamiento, porque también la acción es importante, no solo la intención de curarme, la acción de seguir el tratamiento, tal como lo vimos en el programa anterior. Pero ambas respaldadas por la fe, ambas cimentadas por la fe, tanto la intención como la acción. Porque ¿qué caso tendría que un enfermo siguiera un tratamiento si no le tiene fe ni al médico, ni al tratamiento, ni a su capacidad de curarse? Pues ninguna. ¿Para qué lo hace? Pero también estaría mal si ese enfermo quisiera curarse por puro acto de fe. Pues no. No, son tres las dimensiones en el ser humano, lo hemos dicho hasta el cansancio: cuerpo, mente y alma. Espíritu, perdón. Entonces, se requiere de la participación de los tres para sacar adelante las cosas. Y en este ejemplo de la salud, se requiere la participación de los tres. Entonces yo hago, cuerpo, las cosas que tengo que hacer, tomarme las medicinas, para que la mente en el orden que prescribió el médico, en las cantidades que prescribió el médico. No me he hecho todo el frasco para acelerar el proceso de curación, ¿no? La mente me dice: no, espérate, tienes que hacerlo en las dosis y en los tiempos que estableció el médico, ¿no? Entonces la mente está participando. Y aparte confío en que mi buena actitud y el pedirle a Dios que me ayude va a también completar el proceso de curación. Eso por poner un caso que tiene que ver con la salud, pero aplicaría para cualquier otro. Vamos a pensar el tema de prosperar financieramente. Bueno, pues primero, el cuerpo participa, ¿no? Porque a lo mejor hay que ir a estudiar una carrera o una maestría o un tipo de formación que me vuelva apto para ofrecer un servicio por el cual yo pueda obtener una remuneración. Entonces el cuerpo se cansa porque hay que estar yendo y viniendo y estudiando y sentado y parado y luego viene la mente aprendiendo.
Y bueno, y luego el espíritu, en donde se apoya uno en Dios para que esto fructifique de la mejor manera posible. Y así aplica con una relación, el cuerpo pone su parte, la mente pone su parte, y el espíritu, por la vía de la fe, pone la suya. Pues, ¿qué caso tendría iniciar una relación si no tengo fe en que va a prosperar, en que puede ser para toda la vida? Pues ningún caso. ¿Para qué me engaño y engaño a otra persona? Si no cuento con esa certeza interior, y esa certeza interior la elijo yo, la decido yo, no voy a emprender. Ahí está la clave de la relevancia de la fe en nuestras vidas. Sin fe no emprendemos. Si no emprendemos, no mejoramos. Fin de la historia. Y el primer paso se llama humildad. Una humildad que me lleve, por ejemplo, a reconocer que, aunque no tenga claro completamente el cómo me voy a curar, o el cómo voy a prosperar, o el cómo voy a sacar adelante esta relación, con que yo tenga claro el siguiente o el primer paso, con eso me lanzo, porque la fe me dice, se te van a ir presentando, revelando, manifestando los demás pasos. Confía. Entonces, la fe hace posible el emprendimiento, le da sentido, lo sustenta, lo fundamenta. Y el emprendimiento es crucial para el desarrollo personal. Porque si no, vamos a caer en el estancamiento del que hablábamos en el programa anterior y cuyas consecuencias reflexionamos también en el programa anterior. Pero con la fe, cimentando nuestro emprendimiento, podemos prosperar, podemos progresar, podemos avanzar, podemos crecer. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si la respuesta es no, bueno, habría que revisar, entre otros temas, el de nuestra fe. Y de manera particular, de acuerdo a lo que estamos planteando en este momento, nuestra humildad. Tal vez estamos aferrados a que sea de un modo X, cuando tendríamos que hacerlo del modo Y, ni modo. Pero es que el modo Y no me gusta. Pues sí, pero pues es el que funciona. Es que el modo Y es muy incómodo, es muy tardado, es muy exigente. Sí, pero es el que funciona. Por eso, amigas, amigos míos, la humildad es el primer paso en el sendero de la fe. Después de la pausa, consideraremos los siguientes pasos. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la fe. Y dijimos que el primer paso, antes del corte dijimos que el primer paso es la humildad. La humildad ante el misterio. La humildad de que no lo entendemos todo y no necesitamos entenderlo todo para emprender. Los siguientes pasos son la creación mental y el anticipo emocional. Porque hemos definido la fe como una certeza interior. Y una certeza interior se construye a través de una creación mental y de la anticipación emocional de lo que queremos lograr. Primero, la creación mental. La creación mental tiene que ver con esa visualización que hacemos de que vamos a lograr nuestro objetivo. En los ejemplos que hemos citado, pues el curarme o el prosperar económicamente o en una relación. Tengo que crearlo mentalmente. ¿Por qué? Porque corresponde a la naturaleza humana ese paso para obtener lo que quiere. Es la creatividad, creación. La creación mental exige, pues, que yo me vea logrando el objetivo. Y es algo que el mismo Jesús plantea en el Evangelio.
Cuando pides, pide como si ya se te hubiese concedido, lo cual involucra ambas cosas, la creación mental y el anticipo emocional. Porque hay personas que pretenden emprender, pero con un estado emocional incongruente con la realización de lo que quieren. Volvamos al ejemplo de la persona que está enferma y que sigue su tratamiento, pero, perdón, emocionalmente de manera negativa, quejándose, tomándose el medicamento y diciendo, pues a ver si me funciona, quién sabe. Con lo que llamaríamos coloquial y resumidamente una actitud negativa. La actitud negativa no es congruente con un resultado positivo. La actitud que corresponde a un resultado positivo es la ilusión y por lo tanto el entusiasmo. Entonces, un enfermo que siga su tratamiento ilusionado, con entusiasmo, está cumpliendo su parte de fe en el proceso de curación. Y tal vez eso marque la diferencia entre que se logre curar o no, Obviamente hay casos, y depende de qué tan avanzado sea el mal, la enfermedad, de qué ya tan incurable o irreversible, ¿no? Porque tampoco quiero vender la idea de que la fe pues, va a curar a todo mundo, nada más. No. Pero por lo menos sí va a ser más llevadero el proceso de la enfermedad. Eso sin lugar a dudas. Para uno y para los demás. Y si fuera el caso de una enfermedad incurable, irreversible, pues la fe en un más allá lleno de dicha, de amor, de paz, es también fundamental. Como sea, la fe entra en juego en cualquier escenario de nuestras vidas. Y entra en juego en términos positivos. Sin fe, pues no hay resultado que se logre. Ni siquiera creo que haya un proceso que se pueda completar. Entonces la creación mental, siempre dentro de los límites de lo posible, tiene que ser de tal nitidez, con tales características o sus modalidades, como le llamaríamos en programación neurolingüística, que mi subconsciente la compre como una imagen real. Ciertamente habemos personas que no se nos da mucho la visualización, pero hay una manera en que podemos compensar esa falta de capacidad para visualizar y es poniéndonos a escribir con lujo de detalles la experiencia. Al escribir, como si se lo estuviéramos relatando a través de una carta a un ser querido, vamos haciendo que la mente vaya creando las imágenes. Y el anticipo emocional, que en la medida en que la creación mental sea muy buena, en esa medida el anticipo emocional se va a dar casi por sí solo. Y como sea el anticipo emocional, pues requiere también posiblemente que nos desbloqueemos emocionalmente. Me refiero al sentimiento de culpa o de miedo del que hablábamos en el programa anterior. Porque hay personas que no anticipan emocionalmente un resultado positivo porque creen que no se lo merecen o porque en el fondo creen que no pueden lograrlo. Y entonces no se lo permiten.
Y ya vimos que el antídoto para eso, si se trata de un no merecimiento, pues hay que trabajar el perdón. Y si se trata de un pensar que no se puede, pues hay que trabajar el nivel de preparación personal. A mayor preparación, menor experiencia de miedo. Cuando el miedo está fundamentado en algo real. Cuando el miedo no está fundamentado en algo real, sino que está siendo creado por nuestra imaginación, entonces con la misma creación mental se va contrarrestando la experiencia de miedo imaginario. Porque nos vemos ya lográndolo. Y eso se tendría que ver reflejado en una ilusión, en un entusiasmo, inclusive en una gratitud y en una alegría propia del festejo, de la celebración de alguien que ya lo está experimentando. Entonces, lo que comenzó con la humildad ante el misterio, tiene que reforzarse con la creación mental y con el anticipo emocional, tal como lo experimentaríamos una vez que se logre. Y otra vez, si nos cuesta trabajo concebirlo, bueno, pongámonos a escribir. A ver, y respondiendo a la pregunta, ¿cómo me sentiría una vez que lo logre? Y escribimos, no, pues alegre. Ok, ¿cómo es esa alegría? ¿En qué parte del cuerpo la experimentaría? Otra vez, nos vamos a las características. Así como le damos importancia a las características de la imagen o a los detalles, pues, de la creación mental, pues también le damos importancia a los detalles o características de la experiencia emocional. Y enlisto las emociones, alegría, entusiasmo, gratitud. Bueno, ¿cómo experimento en mi vida la alegría, el entusiasmo y la gratitud? Porque toda experiencia emocional es una experiencia del cuerpo, a final de cuentas, se experimentan en el cuerpo. Las emociones no se experimentan en el éter, afuera, en el aire, no, se experimentan dentro, en el cuerpo. Entonces, uno puede hacer una descripción detallada de cómo es esa experiencia en su cuerpo. Por supuesto que se puede. Y entonces me pongo a escribir. Se conviene tener por lo mismo un cuaderno de los sueños, por llamar de alguna manera, o un cuaderno de las metas, o un cuaderno de los objetivos, en donde llenamos páginas y páginas nada más, detallando por escrito tanto la creación mental como el anticipo emocional de la realización de lo que queremos. Y entonces estamos realizando ese trabajo interno, que es la clave, junto con la acción externa. No sustituye a la acción externa, no, de ninguna manera. Pero sí es un fundamento, iba a decir fundamental, la redundancia, no, es un fundamento crucial. Una acción externa, sin que esté fundamentada en un trabajo interno, tiene altas probabilidades y posibilidades de fracasar, de no dar resultado, de ser infructuosa. En cambio, una acción externa que se realiza apoyada en un trabajo interno, bueno, incrementa sus posibilidades de éxito de manera significativa. Entonces, si yo me muestro humilde frente al misterio, sabiendo que cada uno de los pasos se me va a ir manifestando conforme vaya dando el anterior, y por otro lado voy creando mentalmente esa imagen del resultado final obtenido, de la experiencia, que tiene que convertirse en una experiencia, porque por eso la imagen, junto con la imagen, anticipo la emoción. Es lo que yo llamo encarnar el resultado, hacerlo una experiencia personal interna. No simplemente fantasear con lograrlo, sino realmente convertirlo en algo que nos haga poner la piel chinita, como se dice coloquialmente.
No es solo el ya me vi, como narra ese viejo comercial de pronósticos deportivos, sino el ya me vi y ya me sentí en esa experiencia. Y entonces ya hemos avanzado de manera significativa por el sendero de la fe. Ya humildemente nos abrimos ante el misterio y aunque no tengamos claro todo el cómo, empezamos con el primer paso. Ya trabajamos la creación mental y el anticipo emocional, sea a través de nuestra imaginación o sea a través de ponerlo por escrito para activar de esa manera indirecta nuestra imaginación. Entonces ya estamos en condiciones del siguiente paso. El paso crucial, por cierto, que es la perseverancia. Ahora bien, antes de abarcar la perseverancia, estoy omitiendo un paso fundamental, que es la petición. La petición a Dios de aquello que queremos. En el ejemplo de la persona enferma, no solo hago el acto de humildad, de reconocer que el médico sabe más que yo y que los medicamentos que me recetó van a funcionar, aunque no sepa cómo, sino que realizo la creación mental en donde yo me veo ya completamente sano y recuperado, siempre que sea posible, humanamente posible. Anticipo la emoción de ya verme curado y retomando mi vida ordinaria, y le pido a Dios que así sea. Le pido a Dios que así sea. Carece de sentido que mantengamos a Dios al margen de nuestras vidas si Él es el creador de nuestras vidas. Entonces le agregamos a Dios. No, pues que no creo en Dios. Bueno, cree en algo superior a ti. Sé humilde. Tienes que creer en algo superior a ti, aunque no le llames Dios. Porque no eres tu propia creación. Porque hay algo detrás del movimiento del cosmos. Hay algo detrás del movimiento de tus células. O mejor dicho, hay alguien detrás. Hay alguien que está orquestando todo ese movimiento impresionante, que exigen un orden y un poder impresionantes. Llámale como quieras, pero no veo el problema en llamarle Dios. Pero bueno, llámale poder superior, universo, como quieras. Y pedirle. Y entonces ahora sí, viene el último paso, el paso definitorio del acto de fe, que es la perseverancia. La perseverancia que es fundamental para toda experiencia de logro, de conquista, de superación, de transformación. Si no hay perseverancia, no hay forma de lograr nada que valga la pena. Y la buena noticia es que la perseverancia es una construcción personal, como lo es el acto de fe. Ahora bien, la perseverancia es algo que, como todos los anteriores, cuesta trabajo. Porque hay que vencer la ley del mínimo esfuerzo, en primer término. Y es una ley muy poderosa. No tiene por qué ser definitiva si nosotros no lo permitimos. Pero sí es una ley muy poderosa, honestamente. Entonces la perseverancia me permite apoyarme en la voluntad de hacer algo y no en el sentimiento o las ganas de quererlo hacer o no. Si una persona sin fuerza de voluntad, pues no va a ser perseverante. Pues no. Requiere de la fuerza de voluntad y a su vez la perseverancia robustece su fuerza de voluntad. ¿Perseverar en qué? Bueno, pues justamente en abrirse frente al misterio, humildemente, crear mentalmente lo que quiero lograr y anticipar emocionalmente su logro.
Entonces, ello sumado a la petición a Dios, completa el ciclo de aquello en lo que hemos de perseverar. Ahora, la perseverancia es algo que se construye sobre la marcha. Y justamente implica que yo mantengo el compromiso de seguir haciendo estos pasos, de seguir con estos pasos, cumpliéndolos, sin falta de ganas, más bien con falta de ganas, con cansancio, con aburrimiento, con presión de tiempo. Y todos los días, tal vez, puede funcionar así, destino un rato, una media hora, a seguir estos pasos. Para asumir un compromiso con la realización de algo que quiero. El resto del día, pues ya puedo plantearme el transcurrir de mi jornada como suele suceder. Pero si asumimos ese compromiso diario, de manera consistente, de manera consciente, seguro que vamos a terminar logrando lo que estamos planteándonos lograr. Porque al final, los obstáculos, las barreras, se doblegan frente a la perseverancia. La perseverancia es el gran recurso para el triunfo. La perseverancia genera hábitos, construye patrones, refuerza acciones. Y no hay nada que se pueda terminar resistiendo de manera indefinida frente a ello. Lo dice muy bien el refrán, el que persevera alcanza. Sugiero que nos planteemos la perseverancia y la desarrollando en objetivos no tan grandes, no tan desafiantes, no tan demandantes. A lo mejor empezamos por plantearnos la perseverancia en cuestiones más accesibles, como pudiera ser realizar algo de ejercicio, como pudiera ser leer algunos minutos diarios un buen libro, como pudiera ser destinarle tiempo a una persona. Porque sin la perseverancia, los pasos anteriores, olvidémoslo, no van a surtir efecto. Por muy buena que sea mi creación mental, por muy claro que sea el anticipo emocional, por muy humilde que sea mi actitud, si no hay perseverancia, se difumina en el tiempo o en el espacio esa humildad, esa creación mental y ese anticipo emocional. Tengo que perseverar. ¿Cuánto tiempo? Ahí está la clave. No sabemos. No sabemos. Ese es el único, bueno, no el único, pero sí el principal componente de incertidumbre en el proceso del sendero de la fe. Que no sabemos cuánto tiempo tengamos que recorrerlo antes de vernos beneficiados con los resultados esperados. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Pero a ver, ¿qué mejor cosa hay que hacer que destinarle tiempo a la realización de lo que más queremos? Y junto con otras obligaciones y tareas y responsabilidades que tenemos en el día a día, pero siempre destinando esa media hora o esa hora diarias a aquello que nos va volviendo más aptos cada vez, mejores, más competentes para la realización de lo que queremos. Y así inmunizarnos frente al conformismo y la mediocridad de la que hablamos hace 8 días. Entonces, como podrán ver, amigas, amigos míos, la fe es fundamental, es clave. Y una parte de ella depende de nosotros y otra parte depende de Dios. Hay que trabajar en equipo con Él finalmente. Y cuando hayamos completado nuestra parte, por supuesto que Él pondrá la suya.
Por eso, como dijera Wolfgang Goethe, y me encanta esa frase, esa afirmación de él, que dice que cuando lleguemos al nivel del compromiso definitivo con lo que queremos, entonces, y solo entonces, la providencia divina se pone en marcha. Cuando llegamos al nivel del compromiso definitivo, no antes. Compromiso definitivo. Cuando no nos planteamos marcha atrás, cuando no nos planteamos excusas, salidas en falso, no. Convicción definitiva. Compromiso definitivo. Y eso es lo que hace falta en nuestros días. Y eso es lo que alimenta la fe. El compromiso definitivo, la convicción interior. Faltan personas comprometidas, faltan personas convencidas. ¿Por qué no empezar a ser nosotros? Y empezar a marcar una gran diferencia en nuestro entorno familiar, profesional, social. Porque nos vean de tal manera que quieran seguir nuestro ejemplo, quieran imitarnos, quieran preguntarnos, oye, ¿cómo le haces? Y entonces sí, estar haciendo una contribución real y muy poderosa a mejorar nuestro entorno, a mejorar la vida de los demás, no solo la propia. Que así sea, pues, que recorramos paso a paso el sendero de la fe, con paciencia, con humildad, con perseverancia, confiando en el poder de esa creación mental, en el poder de ese anticipo emocional, y planteándonos cada vez cosas mayores, cosas mejores, sin importar la edad, sin importar la situación en la que nos encontremos actualmente. Nunca es tarde para empezar, lo sabemos. Decidamos, pues, sacar adelante ese aspecto de nuestras vidas que nos tiene insatisfechos, afianzándonos en una intención definitiva que a su vez esté apoyada en una fe profunda, en que lo vamos a lograr contra viento y marea, cueste lo que cueste. Y entonces sí, podremos hablar de una vida que tiene mucho sentido seguir viviendo, independientemente de los resultados que vayamos obteniendo, porque estamos siguiendo procesos que llenan de contenido el día a día. Y eso, cuando uno se va a la cama al final de la jornada, lo hace a uno sentir completamente satisfecho. Porque la satisfacción se logra desde el proceso, no se tiene uno que esperar hasta que se dé el resultado. Porque lo importante no es el resultado en sí, lo importante es el proceso y el tipo de persona en la que nos convertimos por haberlo completado. Mucho fastidio y enfado existencial en muchas personas se deben a que no completaron procesos. Entonces, no se dieron la posibilidad de ese entrenamiento que los convierte en mejores personas, en una mejor versión de sí mismos. Pues eso cansa, eso frustra, eso aburre, desalienta. Y termina conduciendo a la mediocridad. Que no sea nuestro caso, al contrario, que estas reflexiones nos muevan a sacudirnos en el buen sentido y a plantearnos o replantearnos objetivos que valgan la pena en nuestras vidas. Y no simplemente estarlas viviendo en un nivel de supervivencia, con un piloto automático activado, en donde cada día es exactamente igual que el anterior, insípido.
gris, sino que sea un día lleno de vitalidad, lleno de colorido, lleno de significado. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo el sendero de la fe. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com o a través de los comentarios en el canal de YouTube. Si ven este programa grabado más adelante. Y bueno, pues nada, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.